porque de vez en cuando es bueno ver películas que te dejan con una reflexión, tenemos La Sustancia. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero primero, sinopsis. Elizabeth Sparkle se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños, cuando su jefe la despide. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma. El Guandamal. Personajes: Sue, Elizabeth, Harvey, entre otros. Desde el principio nos muestran una estrella en el Paseo de la Fama, desde que la colocan hasta ver cómo pasan las estaciones del año y viéndose más descuidada, dándonos a entender que el ciclo de esa artista ha concluido. Justo eso pasa con nuestra protagonista Elizabeth. Parece que todo va bien en su programa como deportivo, así como de aeróbics. Sin embargo, es tiempo de cambiarla. La forma en cómo se lo dicen y el día, que por cierto es en su cumpleaños, no tienen nada de tacto, por lo que la noticia le cae como balde de agua fría. La situación de su edad no le ayuda mucho a esta actriz, porque siendo realistas, ella sabe que no va a tener muchas posibilidades de trabajo. Ahora, el hecho de saber qué es lo que va a hacer a partir de este momento. ¿Se acabó su carrera? ¿Qué sigue? ¿La seguirán recordando? Que por cierto, de acuerdo a cómo se ve ahí, para acabarla está sola. Y eso implica que la emoción pudiera identificarse porque no existe un apoyo como tal. Si a eso le sumamos que no hay comentarios externos que apoyen a la actriz, pues ya valió. Ahora imaginemos esta situación que ocurriera en una persona que vive al día, pues sería completamente un destino fatal. Esto se va a poner feo. El detalle es lo que alguien está dispuesto a cambiar con tal de continuar en el gusto del público. En este caso, Elizabeth sacrificó completamente su cuerpo, su tiempo en esta vida e incluso su salud. Todo con tal de seguir perteneciendo a un mundo donde el exterior es lo que más importa. Increíble cuando alguien de su generación lo observa y se da cuenta que está súper bien conservada y bonita. Sin embargo, debido a la presión constante de su entorno, ella no lo percibe así. Ella siente que está pasada de moda, por decirlo de esa manera. Toma la sustancia y comienza esa transformación sin tomar en cuenta los riesgos de una forma más meticulosa. Toma el riesgo porque se da cuenta que va a ser reemplazada de lo único que ella creía que era su vida, y es algo que sinceramente no está dispuesta a perder. No había otra manera. Siento que en esa cuestión su yo joven apareció y su yo madura quedó en espera. El ver de nuevo cómo fue elogiada por quien días atrás la votó y ni siquiera le ofreció una buena despedida. Sinceramente, yo siento que yo sí me vengaría. Total, ya no voy a estar en la televisión. Pero bueno, acá Sue, antes Elizabeth, se nubla por completo su conciencia y al sentir otra vez esa parte de la supuesta aceptación, pierde su juicio y comienza el punto de impulsividad de una jovencita, como cuando luego dicen perdió el piso. Así le ocurrió entre verse sin arrugas, cuerpo casi perfecto, admirada para algunos hombres, detrás de ella, por cierto. Hacen que la vanidad aflore en todo su esplendor, y si le sumamos los ratings, los elogios de su productor, el que cada vez más gente la admira y la quieren ver en distintos programas, hacen que interrumpa el cambio de cuerpo sin tomar en cuenta que su otra parte se está destruyendo poco a poco, gracias a no permitir tener un proceso natural de envejecimiento y lograr tener más éxito. ¿Acaso no lo viste venir? Y es que, hablando en cierta cuestión, en ciertos trabajos o con ciertas personas existe una presión porque no somos lo suficiente, nuestra apariencia o incluso ya por nuestra edad. Comentarios hasta en redes sociales de si es joven, que bien se ve, pero si es mayor está haciendo el ridículo, desplazando o excluyendo solo porque en apariencia no es del gusto de la gente. Incluso hay quienes, solo por ver la edad, cambian a otro tipo de contenido, pero si es joven, no hay problema de las barbaridades que diga o haga. Siento que eso ocurre con Elizabeth. Hay que aceptar que con el paso del tiempo, nuestro cuerpo también cambia y no podemos, aunque quisiéramos, estar en esa burbuja congelados en el tiempo. El detalle con ella es que la presión que se ejerce, más sus propios conflictos de autoestima, hacen que tome una decisión drástica, porque insisto, cuando se arregla para salir, que al final ni salió,
se veía súper bien, pero fueron sus mismas inseguridades y su percepción de sí misma lo que la hace sentirse mal consigo misma, algo que da a entender que al vivir de su imagen llega a ser muy difícil aceptar este tipo de cambios y lo tome a mal. ¿Qué hiciste? El otro punto es que no hay tacto y simplemente es cambiada por alguien más. La poca empatía que se demuestra hacia su persona. El Harvey lo hace sin tacto alguno, en una personalidad grotesca y poco simpática. Claro, él no se preocupa por su apariencia, puesto que está fuera de los reflectores. Es muy curioso ver que mientras les sirve, les baja la luna y las estrellas, pero cuando ya no, solo son desechados, algo que ocurre en muchos trabajos, incluso que puede ocurrir en una relación de pareja. En algunos casos, siendo realistas, algunos ya saben que los van a votar, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo es de la noche a la mañana? Para Elizabeth fue un ¿ahora qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Porque prácticamente esa era su vida. No porque no tuviera dinero o viviera al día, porque eso sinceramente no se notaba, pero alguien que todavía tiene esas ganas de trabajar porque sigue en una edad productiva, claro que hace que todo lo que soñaba o esperaba se fuera directamente al vacío, y junto con ello se fueran esas esperanzas. Al no razonar de forma adecuada, se pueden tomar decisiones bastante apresuradas y no muy buenas decisiones. ¡Diablos, señorita! Me gustaría decir que Harvey es el único villano, aunque usando ciertos simbolismos podríamos decir que él representa a esa sociedad que juzga, que no le importa a la gente, esos que señalan o que llegan a cosificar el cuerpo femenino. Pero debemos aceptar que la mayor villana y enemiga de Elizabeth es ella misma, es Sue. Elizabeth comienza a despreciar quién es, su cuerpo, su edad, ella misma, y lo que hace en un principio es darse ánimos, pero no puede con sus propios pensamientos y decide arriesgarse. Sue es como su parte joven, es un tanto curioso porque llega un punto en que no se cuida, en que no importa qué tanto daño le hace físicamente a Elizabeth, aunque se les haya repetido varias veces que son una misma. Y cuando es Elizabeth la que está consciente, se notan los celos y el coraje que le tiene a Sue a sí misma. Es lo más incongruente porque era lo que ella quería. Era precisamente continuar con su respectivo empleo y siendo admirada como lo era antes y cuando lo fue, pero a través de Sue comienza a sabotearse ella misma con la alimentación y otros hábitos de su día a día. Hasta claro, terminando con su cuerpo en un punto de lograr un ser deforme que nadie quisiera ver, para terminar con su propia existencia en un ciclo de vida de una estrella olvidada. Algo que sin duda es muy notorio son las referencias hacia escenas de otras películas, como el pasillo del estudio, hasta el mismo baño donde ocurre el cambio de cuerpo o donde Elizabeth escucha al productor, pero sin duda alguna los colores en cada lugar dando un significado a cada situación. Un color naranja en el estudio, un blanco en el baño, un azul en el departamento, un rosa en el programa y en el atuendo de Sue, contrastando con el amarillo del abrigo de Elizabeth, hacen que uno preste una mayor atención a la trama de la película y pues los detalles de la trama al no manejar tantos colores como para distraerse. ¡Qué ofertón! Al ser una película gore, tenemos un final un tanto grotesco y con una cierta metáfora con la autodestrucción y estar en la búsqueda constante de la perfección. Un final donde nos muestra todo lo que una persona es capaz de hacer con tal de pertenecer y muy probablemente quedando en el olvido para muchas personas, siendo alguien más que perteneció al medio y que ahora ya seguramente alguien más reemplazó. ¿Qué pedo? Hay que tomar en cuenta la reflexión que deja esta película, desde el cuánto estamos dispuestos a sacrificar con tal de tratar de seguir viéndonos jóvenes, viéndonos como parte del catálogo, cuánto estamos dispuestos a cambiar para seguir perteneciendo y tener la simpatía aunque sea vacía de la gente, cómo manejamos la presión externa como críticas hacia nuestro cuerpo, ¿estamos dispuestos a cambiar solamente para agradar a los demás? Además, creo que
está la presión de querer siempre lucir joven, y eso es también debido a las críticas externas de el cómo la juventud significa belleza y cómo ser ya mayor significa decadencia. Por eso, para mí, creo que merece un 8 de calificación. La verdad, tiene una buena reflexión. El personaje de Elizabeth está bastante bien interpretado, aunque creo que el de Sue le falta un poquito, nada más. Sí se nota bastante el contraste entre uno y otro, y de cierta forma sí se nota esa apatía que se tienen ambas, pero creo que hay momentos en los que a Sue le falta un poquito más de credibilidad, pero de ahí en más creo que está bastante bien representado y se entiende perfectamente la reflexión que intenta dejar. Pero bueno, ¿hay alguna otra película de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Aquí comienza la fila.